educación significa precisamente más cultura y más arte. Bueno, como parte de todas las actividades que se están realizando en el 60 aniversario de Palabra a los Intelectuales, la Casa Editora Abril ha sacado la cuarta edición del libro Palabra a los Intelectuales, y en este espacio de Sábado del Libro hemos querido presentar esta edición de Palabra a los Intelectuales que consta dentro del texto el discurso del comandante en jefe, las intervenciones por el 30 aniversario de Graciela Pavolotti y Armando Jardávalo, y bueno, las palabras en los 40 años de este memorable discurso de Roberto Fernández Retamar. Y bueno, para esta presentación contamos con Yacer Toledo, joven escritor, intelectual, y vamos a compartir un poco del significado de Palabra a los Intelectuales en la actualidad, después de 60 años, cómo ese discurso del comandante jefe ha trazado todo lo que tiene que ver con la política cultural y todo el desarrollo y el trabajo con los intelectuales, los artistas, los escritores. Entonces, de eso se trata este Sábado del Libro, de presentar Palabra a los Intelectuales. Sí, muchas gracias, hermano. Un saludo también para quienes nos siguen a través de las redes sociales. Para mí es un placer enorme estar hablando hoy de este libro, de Palabra a los Intelectuales, una obra que nosotros consideramos en verdad muy valiosa, que sugerimos. Yo creo que es imprescindible acercarnos también a la intervención de Fidel, también a este libro, para comprender mejor cuál es la base de la actual política cultural cubana. Este es un libro que vuelve a la vida de papel gracias al esfuerzo de la editora Abril por cuarta ocasión. Eso nos dice también la importancia que se le ha dado a la socialización de estas ideas. No es casual que lo haga la editora Abril también, una editora que sobre todo tiene como público fundamental a los jóvenes. De Palabra a los Intelectuales se suelen extraer frases aisladas. Nosotros sugerimos que lo mejor es siempre adentrarnos en todo el discurso, leerlo, pero no solo literalmente, sino uno tiene que ser capaz también de captar el espíritu que hay en esas palabras. Y para mí también es muy significativo, muy favorable que el libro incluya también los textos de Graciela Pavolotti, de Armando Jard, de Roberto Fernández Retamar, tres de los más grandes intelectuales de la historia revolucionaria, de la historia después del triunfo de la revolución, personas además que estuvieron presentes en esos encuentros y que no solo analizan qué fue lo que se dijo allí, sino también hacen un análisis de lo que aconteció después, lo que significó Palabra a los Intelectuales, más allá de las palabras, más allá de la voz de Fidel, sino también de cómo a partir de ahí se trazaron acciones fundamentales que van incluso mucho más allá del panorama cultural cubano. En este discurso hay también un proyecto de país. Nosotros cuando lo analizamos nunca debemos de mencionar, nunca debemos de dejar de tener en cuenta el contexto en el que se realizaban esos tres importantes encuentros. O sea, fueron tres encuentros que realiza el líder de la revolución con escritores, con artistas en la Biblioteca Nacional durante 3 fines de semana consecutivos, el 16, el 23 y el 30 de junio. Hacía muy poco se había producido la invasión por Playa Girón, que significó el triunfo del pueblo cubano, la primera gran derrota de Estados Unidos en el continente americano. En ese momento se estaba realizando la campaña de alfabetización en todo el país. El gran hecho cultural de ese momento. Un gran hecho cultural, y existía además una situación muy compleja en el plano nacional y también fuera de nuestro país. En todo ese contexto, Fidel le da tanta importancia también a la cultura que coge y se reúne con los escritores y con los artistas. Eso dice también cómo la Revolución Cubana ha sido capaz de fundar, de hacer, aún en las circunstancias más complicadas. Y bueno, Graciela nos acerca a sus vivencias, por ejemplo, de lo que sucedió allí, como lo hace también Jard, pero analizan también todo lo que pasó. Después mencionan incluso qué pasó con algunos de los creadores que estuvieron presentes en ese encuentro. Recordemos que el motivo fundamental de los encuentros en la Biblioteca Nacional, lo que sucedió con audiovisual, con PM, hubo un profundo análisis sobre eso, pero también mucho más allá, que yo creo que en verdad es lo más importante del discurso, de lo que aborda este libro, y a nosotros siempre nos gusta que cuando se lea se vea como un complemento, no solo los textos, sino también otros que están saliendo como parte del aniversario de Palabras Intelectuales, y que es muy importante para tener un mapa más exacto, más preciso, más abarcador también de lo que significaron aquella intervención, de lo que significaron aquellos encuentros. Por eso es importante ir a la raíz, no solo a escuchar interpretaciones, sino poder leerlo, poder analizar el discurso y además los otros textos, los otros 3 textos que tiene el libro.
yo creo que es un discurso que traza, siempre se ha hablado, todo lo que tiene que ver con la política cultural o las líneas sobre la política cultural, pero tiene un bagaje extenso. Por ejemplo, se habla de cómo trabajar en la cultura y la enseñanza y la apreciación artística y literaria. En muy pocos espacios se habla de que el comandante jefe estaba en ese momento o explicó en ese momento todo el proceso de formación de los instructores de arte y de la labor de apreciación artística que debía hacer los instructores de arte en ese momento y prácticamente a 2 años del triunfo de la revolución. Y es un elemento fundamental también en la formación y la apreciación artística. Y de ese tema no se habla mucho de hacer en cuanto al discurso. Así mismo, de hecho, a nosotros, a los jóvenes, nos suelen llegar escenas aisladas de lo que aconteció en aquellos días. Palabras a los intelectuales, yo creo que indudablemente es un texto con vida, es un texto alrededor del cual también se ha creado cierta mística por lo que ha significado para Cuba, para la sociedad de manera general. Tenemos que mencionar que, por ejemplo, después de esos encuentros se impulsó en gran medida todo el sistema institucional de la cultura para acompañar, para apoyar la obra creadora. Por ejemplo, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Palabra Intelectual, ocurre en junio y precisamente a raíz de todo lo que sucedió ahí, ya en agosto se está creando la unidad que agrupa la vanguardia de los escritores, artistas, de los investigadores cubanos. Incluso no se suele mencionar, pero la misma asociación Hermanos Saiz, que surge como organización mucho después, en 1986, pero que nosotros también nos atrevemos a decir que tiene su génesis en Palabras a los Intelectuales. ¿Por qué? Porque ese día alguien se acercó a Fidel, un historiador pinareño se acercó a Fidel y por primera vez le habló de la obra de Luis y Sergio Saiz Montes de Oca, 2 jóvenes poetas de San Juan y Martínez en la actual provincia de Pinar del Río, y le habló de lo importante que sería crear un movimiento, un grupo o una organización que agrupara a los jóvenes creadores que a la vez rindieran homenaje a aquellos muchachos, uno de los cuales fue, por ejemplo, coordinador del movimiento 26 de julio en ese poblado y el otro fue jefe de acción y sabotaje. A Fidel le encantó la idea y poco después se crea lo que se llamó el Grupo Hermanos Saiz, que luego fue brigada y bueno, después en el 86 se convierte en Asociación Hermanos Saiz a partir de la unión de 3 importantes organizaciones. De palabra, se suele repetir, por ejemplo, la frase de dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Es una frase que yo creo que nunca debemos extraer de esa manera. Hay que leer el párrafo completo, hay que leer qué es lo que se dice antes, qué es lo que se dice después, cómo Fidel habla también de la libertad creadora que debe existir dentro de la revolución, porque la revolución misma también tiene el deber, el propósito de impulsar esa libertad y que todos se sientan dentro de la revolución, que todos sientan que dentro de ella pueden también hacer realidad sus sueños creadores. Ahí también dice que solamente se puede renunciar a aquellos que sean incorregiblemente contrarrevolucionarios. O sea, y yo creo que es muy importante lo que tú decías también. No es solo eso, no es esto lo que se dice textualmente en su intervención, sino todo lo que pasa después. Tú mencionabas, por ejemplo, de los instructores de arte. Allí se habló mucho también de la importancia de llevar la cultura cada vez más a la gente, que llegara a todo el pueblo, que llegara a las comunidades. A los lugares más intrincados del país. Así mismo. Inclusive la campaña de alfabetización logra sacar a más de 1 millón de cubanos que no sabían ni leer ni escribir. Y si no sabes ni leer ni escribir, no tienes acceso a la cultura. Primero hay que sacar a las personas del analfabetismo para que puedan interpretar y para que puedan apreciar la cultura. Por eso decía que era el gran hecho cultural en ese momento del proceso revolucionario en sí mismo, porque si no sabe leer y escribir, las personas indudablemente que no van a poder apreciar una obra de arte o ni siquiera leer un texto. Así mismo, la revolución misma de sus inicios es un gran proyecto cultural que tiene un gran impulso también en este contexto y también yo creo que ratifica la dimensión de Fidel como creador, como intelectual también, la capacidad de dialogar, de escuchar que tuvo también y de aprovechar las ideas colectivas para seguir impulsando un proyecto, que el mayor proyecto era por supuesto la revolución, que como él dijo también, el primer derecho, la revolución tiene derecho a existir también, claro, es el primer derecho. A nosotros nos toca también en la actualidad ser consecuentes con el espíritu de todo lo que ocurrió allí, con todo lo que hizo Fidel, que jamás, yo creo que es muy importante también decir, con frecuencia vamos a palabras los intelectuales, pero después hubo también varias intervenciones de Fidel que incluso complementan esto y profundizan también varias de sus ideas. La misma creación de la unidad, él vuelve a hablar también con una profundidad tremenda, con una claridad tremenda, no solo analizando, sino también proyectando. Lo hizo durante 2 encuentros con miembros del HS, lo hizo en varios momentos, en varios congresos también, y eso lo debemos tener presente. Y hoy
todo el tema de la industria cultural, de la globalización neoliberal, trata de borrar la identidad de los pueblos y por lo tanto en la realidad yo creo y en el contexto actual que vivimos es de suma importancia regresar y tener un texto como este para seguir defendiendo la cultura. En un momento determinado dijo que era escudo y espada de la revolución y defendiendo la identidad cubana, la identidad en cada uno de los territorios del país y por lo tanto en ese sentido y en la actualidad tiene tremenda vigencia el texto, el discurso del comandante jefe. Sí, así es el mismo. En varias ocasiones debemos recordar, por ejemplo, en momentos tan complicados como el periodo especial, él dijo que la cultura es lo primero que hay que salvar. Por supuesto, siempre tuvo mucha claridad de lo que significaba la cultura más allá del arte y la literatura como alma misma de la nación, como un elemento indispensable también para fortaleza de la revolución. Es muy satisfactorio que, por ejemplo, uno cuando escucha al actual presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, uno se percata también, primero, el pleno conocimiento que tiene como seguidor de las ideas de Fidel, como lector también de palabras de los intelectuales, pero además conciencia plena de los retos que existen hoy en el plano de la cultura. Debemos recordar, por ejemplo, su discurso en el Congreso más reciente de la Unidad, donde él vuelve a las ideas de Fidel, pero también pone retos nuevos que también sabemos que debemos resolver. Y yo vuelvo también a los textos de Graciela, de Hart. Debemos recordar que Hart, por ejemplo, fue un hombre que trabajó muchísimo en la cultura, fue ministro de Educación, fue ministro de Cultura, fundador del ministro de Cultura y que tuvo también la misión de implementar muchas de las ideas que salen en palabras. Y está bueno Roberto Fernández Retamar, también uno de los intelectuales más grandes del país, quien fue presidente de Casa de las Américas durante muchos años. Este es un libro, son apenas 77 páginas lo que nos propone en esta ocasión la Casa Editora Abril, pero indiscutiblemente es un libro que debe ser leído no solamente por los escritores, por los artistas, no solamente por la gente del sector de la cultura, entendiéndolo en el plano más cerrado, sino para la sociedad toda. La cultura está en todo, pero además, como decía al principio, aquí hay también un proyecto de país, un proyecto de nación con el cual nosotros debemos seguir siendo consecuentes. Entonces, invitamos a todo el que nos está viendo a poder leer Palabras de los Intelectuales. Va a estar en EBU, en formato EBU digital, en Cuba Literaria y bueno, va a estar esta edición, llegará a cada una de las librerías de nuestro país y a partir de esta presentación va a estar en la librería de la Casa Editora Abril. Sí, bueno, ya usted sabe, recomendamos Palabras de los Intelectuales, una de las entregas más recientes de la Casa Editora Abril, son apenas 77 páginas, un libro que en verdad merece ser leído, es un libro para pensar, para reflexionar, para conocer mejor las esencias culturales y también las ideas de Fidel, quien lo duda, gran intelectual también. Y muy importante, yo creo que decías también, está disponible también en ebook, o sea, lo podemos descargar, lo podemos leer en nuestras casas, además en un momento en el cual existe un simbolismo especial porque, como decía Asael al inicio, este mes de junio se cumplen exactamente 60 años de aquellos encuentros, 60 años de aquellas intervenciones y aquí hay otros textos escritos, pronunciados justamente en aniversarios cerrados, cuando el aniversario 30 y cuando el aniversario 40 también de este suceso. Así que de verdad no pierda la oportunidad y este es un libro para pensar, para reflexionar y también para disfrutar. Significa precisamente más cultura y más arte.